Hermanos, para nosotros los cristianos, la persona y la obra de Cristo son la base de nuestra fe. Están en el centro, ¿verdad? Por eso mismo nos llamamos cristianos, ¿no? No hay otro fundamento. Ese es el principal fundamento. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Esta centralidad de Cristo se describe de varias formas en la Escritura. En realidad, toda la Escritura apunta a Cristo, como lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito. Cristo, por ejemplo, dice en la Escritura: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Lo cual refleja esa centralidad. Yo soy el pan de vida, ¿sí? Y en esta enseñanza, Cristo va a hablar también de esa centralidad, haciendo una analogía con el cultivo de la vid y mostrándonos que todo cristiano verdadero va a estar conectado con Cristo. Todo cristiano verdadero está conectado con Cristo. Y solo a través de esta conexión va a poder dar fruto. Entonces, hermanos, les pido buscar en sus Biblias Juan, el libro de Juan, capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Señor, te agradecemos por esta palabra que nos das. Te agradecemos por este honor que me das de estar delante de parte de tu pueblo, Señor, para hablar de tu palabra. Ruego, Señor, tu dirección, tu guía. Ruego, Señor, que tus palabras sean escuchadas a través de mi voz, Señor. Y que esas tus palabras caigan en buena tierra. Un poco de contexto sobre este pasaje, hermanos. Esta enseñanza de Jesús ocurre justo después de la última cena que Él tiene con sus apóstoles, ¿verdad? Ellos tienen la cena. En esta cena, inclusive, Él identifica al traidor, a Judas, y Judas sale, ¿no? Y Él empieza a enseñarles en el mismo lugar y luego salen de este lugar, dejan el aposento alto donde usualmente ellos se reunían y se están dirigiendo a Getsemaní, que es donde Cristo posteriormente es arrestado. Entonces, esta enseñanza ocurre, al parecer, en este momento, en el camino hacia Getsemaní en el jardín. Es decir, es una de las últimas enseñanzas de Jesús a sus discípulos, ¿sí? Porque Él sabía que luego de esto iba a ser arrestado y sus discípulos se iban a dispersar.
Y pienso que esta parte es muy importante por este motivo, hermanos, ¿no? Si nosotros supiéramos el momento en que vamos a morir, seguramente llamaríamos a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, y les diríamos nuestras últimas palabras, ¿verdad? Buscaríamos decirles algo importante o recalcarles algo que tal vez hemos dicho, pero para que se acuerden quisiéramos decirles las últimas palabras. Y creo que es la intención de Cristo en esta parte, al enseñar estas 3 últimas enseñanzas que les da a sus discípulos. Y esta es la segunda enseñanza, ¿no? Y es, como les digo, una de las últimas veces que el último momento en que Él va a hablar con sus discípulos y les va a enseñar, ¿sí? Como les decía hace rato, esta enseñanza es impartida a 11 de sus discípulos, ¿no? Judas durante la cena es identificado como el traidor y Cristo le dice que lo que tenga que hacer, que lo haga de una vez, ¿no? Eso está en Juan 13:30. Y entonces Judas ya no está ahí, está hablando solamente con los creyentes, ¿sí? Con los que iban a continuar la obra, porque Judas, como ustedes saben, él no era creyente, ¿sí? Pero considero que en ese momento, de todos modos, Cristo también estaba pensando en Judas. ¿En qué sentido? En que Él sabía que Judas lo iba a traicionar, pero sus discípulos no sabían que Judas lo iba a traicionar, ¿sí? Incluso cuando salió de la cena, ellos no se dieron cuenta de qué estaba hablando Jesús, qué le dijo. No pensaron que le mandó a comprar algo para una celebración que tenían que tener, o para la cena, algo así. O sea, como él manejaba el dinero, pensó que le mandó a hacer esto. Ellos no entendieron. Pero pronto iba a suceder la traición. Y tal vez ellos iban a preguntar, ¿y qué ha pasado aquí? Hemos estado con este Judas, con esta persona, hemos caminado años, ¿no? Con nuestro Señor. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y ahora lo entrega? ¿Lo denuncia? ¿Se ha puesto del lado de los fariseos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Verdad? Tal vez ellos iban a estar muy, digamos, en shock por este tema, ¿no? Al ver que Judas, y seguramente lo estuvieron en ese momento, pero creo que Jesús quería prepararlos para esto. Y es uno de los motivos de esta enseñanza, ¿no? Esta enseñanza, hermanos, se narra solamente en el Evangelio de Juan. No la van a encontrar en los otros 3 evangelios. El Evangelio de Juan es el que más se enfoca en la persona y en la persona misma de Cristo, yo diría, ¿no? Y es el evangelio más diferente a los otros 3, diríamos, y es ahí donde está, solo en este evangelio está narrado esto. El pasaje hace una analogía entre Cristo, el Padre, los creyentes, los no creyentes, con el cultivo de la vid, ¿no? Por supuesto, los apóstoles en ese tiempo, en Israel, la vid, el olivo, el trigo, son cultivos que todos conocían. En esos tiempos todos sabían cómo se cultivaban, cómo era. Entonces, ellos fácilmente hicieron la analogía, o sea, no tenían que explicarles nada. Pero yo quisiera aquí explicar un poco algo sobre el cultivo de la vid para que nosotros, que no somos cultivadores de vid, o tal vez hay muchos aficionados a la vinicultura, a la vitivinicultura, que tal vez pueden conocer algo, o a las plantas, pero quería aclarar un poco cómo es el cultivo de la vid, ¿ya? Bueno, primero, el propósito de cultivar la vid es, lógicamente, que dé mucho fruto, ¿verdad? Si uno tiene una planta, va a cultivarla y va a cuidarla para que dé mucho fruto, la mayor cantidad de racimos posibles, lo más dulces posibles. El mejor vino, por ejemplo, sale de la uva más dulce, ¿no es cierto? La más dulce da el mejor vino, por ejemplo, pero también de calidad para comer, ¿no es cierto? Un fruto dulce, un fruto agradable, ¿ya?
Para lograr este propósito de tener buen fruto, una práctica muy importante en el cultivo de la vid, aparte de todo lo que se hace, ¿verdad? Regar, por supuesto, fertilizar, cuidar de las enfermedades. Una práctica muy importante es la poda, ¿sí? La poda, que en nuestro medio se hace más o menos en julio o agosto, ¿no? Y en Israel me imagino que es enero, febrero más o menos, que es el momento en que la planta no tiene hojas, ¿ya? La vid entra en dormancia, es como si invernara, ¿no? Pierde todas sus hojas y se queda solamente en ramas, ¿verdad? Solo en palitos. En ese momento es que se hace esta poda. ¿En qué consiste la poda? Se corta los sarmientos, pámpanos en algunas traducciones, ¿no? Pámpanos o ramas que no dan fruto, ¿ya? El viñador, el cultivador sabe cuáles son esas. Y las ramas que van a dar fruto, a ellas, digamos, la poda de estas ramas que van a dar fruto consiste más en una limpieza, ¿no? Se corta ramas pequeñas que sabe uno que no van a dar racimo, se corta zarcillos que también van a ser inútiles, ¿sí? Y se deja solamente las yemas y las ramas donde va a haber fruto. ¿Sí? Va a haber fruto. Entonces, de esa manera se busca que la planta esté enfocada en alimentar el fruto, ¿verdad? En alimentar el racimo y en que dé buen fruto. ¿Sí? Tanto en cantidad como en calidad. ¿Está bien? Entonces, haciendo la analogía, el pasaje comienza con una declaración muy importante. Cristo dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué no dice solamente, yo soy la vid? ¿Por qué dice, yo soy la vid verdadera? ¿No? MacArthur dice, es decir, la vid verdadera, la fuente de vida, vitalidad, crecimiento y productividad espiritual. Eso está diciendo que es Cristo, ¿sí? Pero ¿por qué no dice yo soy la vid solamente? ¿Por qué dice la vid verdadera? Israel a lo largo del Antiguo Testamento es descrita varias veces es como una vid, haciendo una analogía con una vid, ¿sí? Que el Señor cuida, que el Señor ha plantado, que el Señor cuida, ¿sí? En el Salmo 80, por ejemplo, versículos 8 y 9, dice, tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno delante de ella, echó profundas raíces y llenó la tierra. Es clara la alusión, ¿no es cierto?, a Israel siendo liberado de Egipto y siendo plantado en la tierra prometida, ¿sí? Y es descrita como la vid. Pero esta vid no dio buen fruto, ¿sí? Israel no dio buen fruto. Y Dios se lamenta por ello, ¿no? En Jeremías 2:21, por ejemplo, dice, pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? ¿Sí? Entonces, el pueblo escogido peca, hermanos. El pueblo escogido apostata de la fe, ¿no es cierto? Y es descalificado después por nuestro Señor como la vid escogida, ¿sí? Oseas 10:1 dice, Israel es un viñedo frondoso, dando fruto para sí mismo. Según la abundancia de su fruto, así multiplicaba los altares. Cuanto más rica era su tierra, más hermosos hacían sus pilares sagrados. Es decir, su prosperidad, su abundancia fue usada para adorar otros ídolos y no a adorar a Dios, ¿sí? Entonces Israel es un tipo aquí, un signo de apostasía de la fe. La vid escogida no dio los frutos que Dios quería, ¿sí? Sino que se desvió y se fue a adorar ídolos. Entonces, por esta apostasía, Israel es descalificado como la fuente a través de la cual venían las bendiciones de Dios.
Porque eso era en ese tiempo, ¿verdad? El pueblo que era el pueblo de Dios, el pueblo que primero había conocido a Dios y la fe venía a través de ellos, las bendiciones de Dios venían a través de ellos, ¿sí? Pero es descalificado por esto, por su apostasía, porque al adorar ídolos ellos niegan la fe en el Señor. Y eso es repetido por muchos de los profetas, ¿verdad? A lo largo de la historia en el Antiguo Testamento. El pastor nos estaba hablando en Malaquías, por ejemplo, donde Dios confronta este pecado de Israel, ¿no es cierto? Esta apostasía de Israel lo confronta, así como lo confronta Isaías, así como lo confronta Jeremías, ¿no? Pero a pesar de ello, en el tiempo de Jesús, los israelitas todavía pensaban que al ser descendientes de Abraham, ellos eran salvos. Que con el solo hecho de ser del pueblo de Dios, descendiente de Abraham, ellos iban a ir al cielo. Ellos eran salvos, ¿no? Esto es lo que da a entender Juan el Bautista en Lucas 3:8, cuando les dice: por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Les está diciendo, no se confíen en que ustedes son hijos de Abraham, ustedes tienen que arrepentirse, ¿no? Y creer, ¿sí? Porque no les va a salvar el ser hijos de Abraham. Eso les está diciendo Juan el Bautista, ¿verdad? En esta parte. Entonces, al afirmar Cristo que Él es la vid verdadera, invalida esta creencia judía de que ser descendiente de Abraham era suficiente. ¿Sí? Y lo que está diciendo es que en realidad ustedes van a ser salvos a través de mí, no a través de Abraham, no a través de Israel, ¿sí? A través de Cristo. Eso está diciendo, que somos salvos a través de Cristo, porque Cristo es la vid verdadera. Y es posible que los apóstoles, hermanos, al ser israelitas, tal vez tenían todavía esto en mente, ¿verdad? O tal vez no les quedaba claro, ¿no? Que a través de Cristo era la salvación y no a través de Abraham o no a través de la descendencia, ser parte del pueblo de Israel. Y además, creo que los está preparando también aquí Cristo para lo que ha de venir después, porque en el libro de los Hechos se narra que tienen problemas precisamente con esto, con los judíos, ¿verdad? Con que ellos siguen considerándose el pueblo de Dios y incluso empiezan a exigir costumbres de los israelitas a los nuevos creyentes, ¿verdad? Como si todavía, digamos, el ser israelita, el ser judío, te bastara o tendría que ser un requisito para que seas salvo, por lo menos, ¿no? Entonces la salvación, hermanos, viene solamente a través de Cristo, ¿sí? Creo que como cristianos tenemos que tenerlo bien claro y lo repetimos cada vez. La salvación viene solamente a través de Cristo. Y todos los creyentes estamos ligados a Cristo a través de la fe, ¿sí? Por medio de la fe, todos los creyentes estamos ligados a Cristo. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no es por Cristo, diciéndolo al revés, si no es por Cristo, nadie llega al Padre, ¿sí? Si no es por Cristo, mediante Cristo, a través de Cristo, nadie va a ser salvo. Eso está diciendo, ¿verdad? Y eso es lo que creemos, eso es la centralidad de nuestra fe, hermanos. ¿No es cierto? Entonces no es para los israelitas, no es por ser descendientes de Abraham. O para nosotros en nuestros tiempos, no es por tener papá cristiano, abuelo cristiano, ¿sí? Todos amigos cristianos, no es a través de eso, hermanos, solo a través de Cristo. O porque hemos sido criados, o no es porque hemos sido criados en una iglesia o porque tenemos costumbres cristianas. Igual, tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo. Es solo a través de Cristo que podemos ser salvos.
Y además de esto, Él es nuestra única fuente de sustento espiritual. Cristo es nuestra fuente. Además de la necesidad de creer en Él para estar conectados con Él y para ser salvos, Él nos va a alimentar. Y Él es nuestra fuente de alimento espiritual. La segunda cosa que dice en este pasaje es, primero dice, yo soy la vid verdadera. Y después dice, y mi Padre es el viñador. Dios es el viñador. En algunas traducciones en la Reina Valera creo que tienen ustedes el labrador, ¿no es cierto? El que cuida la vid. Seguramente el que ha plantado la vid y el que cuida la vid también, ¿sí? Esto tiene dos implicancias que creo que son muy importantes, hermanos. Primero, los frutos que se obtengan de la vid, ¿a quién tienen que satisfacer? Al que le esté cuidando, ¿no? El que le está cuidando para tener buenos frutos de la vid. ¿Para quién? Para Él. ¿Para quién? Para Dios. No, para su deleite. ¿Sí? Como el labrador que quiere uvas dulces para su deleite, para su gloria, Dios también quiere uvas dulces, quiere buen fruto. ¿Para qué? Para su gloria, para su deleite. Como dicen de versículo 8 del mismo pasaje, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. O sea, el que demos fruto glorifica al Padre, porque Él es el viñador en esta analogía, ¿no? Segunda cosa importante. Al ser el viñador, el labrador es el que cuida la vid, ¿sí? Él es el que cuida la vid, ¿ya? Y aquí nos habla en el versículo 2 de dos cosas importantes que hace el viñador, que hace Dios, ¿sí? ¿Qué se refiere a la poda precisamente, que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Versículo 2 dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, ¿sí? Cuando se hace la poda de la vid, hermanos, hay ramas que están como, diríamos, que no tienen ninguna yema, ¿sí? Son ramas rectas. Y en ese momento incluso son ramas secas, sin vitalidad, ¿ya? O sea, en sí la planta misma se empieza a deshacer de esas ramas, ¿no? Pero para acelerar el proceso en la poda se cortan esas ramas, ¿sí? Son ramas sin vitalidad. Entonces refiere a personas que se acercan a Cristo, pero no son verdaderos creyentes, ¿sí? Tal vez como en el contexto inmediato, como Judas, ¿no es cierto? Judas, que caminó tanto tiempo con Cristo, que anduvo con Él, que escuchó, que vio sus milagros, que era amigo de todos los discípulos, pero no era salvo, ¿sí? A ese tipo de personas se está refiriendo estos sarmientos que no dan fruto. Y después continúa el pasaje y dice, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Cuando escuchamos poda, hermanos, nosotros nos viene a la mente cortar, ¿no? Dolor, ¿no? Es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Y sí, en parte es eso, pero la poda de las ramas, como les decía, la poda de las ramas de la vid es sobre todo una limpieza, hermanos. Es como le quitas lo que perjudica, le quitas lo que no va a servir y dejas lo que sirve, ¿sí? Entonces, en este sentido que Dios poda o limpia a los sarmientos que van a dar fruto. ¿Qué hace? Nos limpia. ¿Cuál es el instrumento de esa limpieza? ¿Cuál es el cuchillo o cuál es la tijera de podar que usa? Es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice, el Padre limpia las ramas verdaderas, eliminando todo lo que debilite su energía espiritual y dificulte su perfecta fructificación. Eso dice John MacArthur comentando sobre esto. Entonces, lo que hace es limpiar a través de la palabra. Por eso, en el versículo 3 dice, Cristo les dice a sus apóstoles, vosotros ya estáis limpios por la palabra que los he hablado.
¿no? Le está diciendo, Dios va a podar, Dios va a limpiar, pero vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Porque yo les he dado palabra, yo los he limpiado, ¿no? Y durante la cena les decía, cuando les lavaba los pies, decía inclusive, están ustedes limpios, aunque no todos, dice, ¿no? Identificando a Judas, ¿sí? Y entonces es la palabra de Dios el instrumento de limpieza, hermanos. Es la palabra de Dios que utiliza Dios para quitar las cosas que no sirven, que están perjudicando el que nosotros demos fruto, el que nosotros crezcamos, ¿no? Y demos frutos espirituales en abundancia, ¿sí? Como dice en Efesios 5:26, cuando hace la analogía entre Cristo y la iglesia, la relación entre Cristo y la iglesia y el matrimonio, ¿no? Pablo dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, ¿no? Lavamiento del agua por la palabra. Entonces, la palabra es la que nos limpia, la que nos lava, hermanos. Tercer punto, hermanos, y creo que es el punto central de este mensaje, ¿no? Es vital que permanezcamos en Cristo para hacer la obra de Dios, ¿no? Y de eso hablan los siguientes versículos, ¿no? Una consecuencia lógica de esta analogía con el cultivo de la vid es la conexión vital que tenemos con Cristo, ¿verdad? Lógicamente, cualquiera que le digamos que tú cortas la rama de la vid o de cualquier planta, esa rama se va a morir, ¿sí? Si no está conectada, esa rama se va a morir. ¿Ya? Entonces hay una conexión vital, ¿sí? Entre la vid verdadera, Cristo, y los sarmientos, nosotros, los creyentes, ¿sí? La Biblia de la Reforma dice solo cuando los nutrientes fluyen libremente a los sarmientos es que produce fruto, ¿sí? Y eso es exactamente lo que tiene que pasar. Cristo nos tiene que alimentar, ¿sí? Nos tiene que alimentar para que nosotros demos fruto. Pero si nos separamos de Cristo, vamos a morir, no va a pasar nada, nos vamos a secar, ¿sí? Entonces, solo cuando nos alimentamos de Cristo podemos tener el fruto del Espíritu, hermanos, ¿no? Como dice en Gálatas 5, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, ¿sí? Solo si nos alimentamos de Cristo puede suceder esto, ¿sí? Pero además esta savia que viene de Cristo fluye a nuestro ser y nos va transformando de adentro hacia afuera, ¿sí? Somos transformados de adentro hacia afuera para que demos buen fruto. Entonces, para dar frutos debemos permanecer en Cristo, como decíamos, ¿no? Debemos permanecer en Cristo, así como los sarmientos permanecen en la vid. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, ¿sí? Pero ¿qué significa este permanecer en Cristo? ¿Qué es permanecer, hermanos? Es estar en el mismo lugar, ¿no? Donde estuve ayer, estoy hoy día y quiero estar mañana, ¿sí? Eso es permanecer, ¿no? Teológicamente, digamos, de acuerdo a este pasaje, según MacArthur, sería mantener una comunión ininterrumpida con Cristo, ¿sí? De nuevo, mantener una comunión ininterrumpida con Cristo. Eso es permanecer en Cristo, eso es permanecer en la vid. Juan 6, 54 al 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo los resucitaré el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. De nuevo, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces Cristo, como les decía, no solo nos salva, sino Él es el alimento y la bebida espiritual que debemos tomar cada día. A eso está refiriendo, ¿no? El alimento y la bebida espiritual que debemos tomar cada día. Y para esto Cristo nos ha dejado su palabra, ¿no? La palabra es el medio por el cual nosotros podemos permanecer en Cristo, ¿sí? En oración y estando en su palabra nosotros permanecemos en Cristo. Esa es la forma de permanecer en Cristo, ¿sí? Y esta permanencia en Cristo tiene como consecuencia que nosotros empezamos a transformarnos, ¿no? Y empezamos a andar como Él anduvo, como Cristo anduvo, ¿sí? Somos transformados paulatinamente a la imagen de Cristo y empezamos a producir frutos, ¿no? Mientras más permanezcamos, mejor el fruto, por supuesto, ¿no es cierto? En 1 de Juan 2, 5 y 6, dice, pero el que guarda mi palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, un signo de que estamos permaneciendo en Cristo es que nos empezamos a parecer más a Cristo, ¿sí? Empezamos a adoptar más el carácter de Cristo. Eso es una forma de ver si alguien está permaneciendo en Cristo, ¿no? Nos transformamos y nos estamos haciendo más semejantes a Cristo, ¿sí? Además, como el mismo Juan escribe unos capítulos antes, permanecer en su palabra es la prueba de que somos sus discípulos, ¿sí? Es la prueba de que somos creyentes, ¿sí? Juan 8:31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Los verdaderos creyentes, hermanos, van a permanecer en la palabra, ¿sí? Entonces, en los siguientes versículos, a partir de esta analogía, Jesús va a aclarar lo que sucede con aquellos que permanecen en él y con aquellos que no permanecen en él, ¿sí? En el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, ¿sí? Y eso encaja perfectamente, como decíamos, ¿no? Si estamos separados, si somos cortados, no pasa nada, no va a pasar nada. Los frutos que demos va a ser por nuestra conexión a la vida verdadera, por nuestra conexión a Cristo, ¿sí? Todo creyente verdadero, hermanos, va a dar fruto, ¿sí? Tarde o temprano va a dar fruto, seguro. Y seguramente Dios no se va a cansar de podar, hermanos, de seguir podando y de seguir limpiando para que ese cristiano, ese creyente dé fruto, ¿sí? Mateo 7, 17 al 20 dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En realidad los frutos son los que nos muestran al creyente, los que nos muestran quién es verdaderamente cristiano, digamos. ¿Sí? Entonces,
un cristiano va a dar fruto, ¿sí? Sabemos que somos imperfectos, hermanos, sabemos que a veces tenemos tropiezos, que podemos estar en un tiempo difícil, tal vez de desánimo en nuestras vidas, pero a la larga, hermanos, si somos verdaderos creyentes, vamos a dar fruto, ¿sí? Vamos a dar fruto. Y como decíamos hace un momento, esos frutos dependen de nuestra permanencia en Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso también nos invita a reconocer, hermanos, que por nosotros mismos, nosotros no podemos dar buenos frutos espirituales. No podemos, hermanos. No es por nosotros, por nuestra naturaleza vamos a tender siempre a hacer el mal, a hacer el pecado, a pecar, hermanos. No vamos a dar buenos frutos. Necesitamos esta conexión con Cristo, este permanecer en su palabra para que nosotros demos buenos frutos. Si lo hacemos por nuestra cuenta, no va a suceder nada, no vamos a poder hacerlo. Y eso es lo que tiene que quedar claro también para nosotros. No podemos dar frutos espirituales que agraden a Dios si estamos separados de Cristo. No vamos a poder hacerlo. Hay una conexión ineludible entre ambas cosas, ¿no? Para dar fruto yo tengo que estar conectado con Cristo. Que significa que yo tengo que ser creyente, yo tengo que permanecer en Cristo. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿qué son estos frutos? No debemos confundir estos frutos de los que está hablando aquí la palabra, estos frutos espirituales, digamos, con el éxito externo, ¿no? Digamos, si miramos a alguien que tiene una asistencia fiel a la iglesia, inclusive puntual, servicio en la iglesia, o una iglesia grande, un ministerio muy popular, hermanos, ¿no? Esas son cosas externas que se pueden imitar y que ciertamente pueden estar conectadas con una verdadera transformación espiritual. Pueden estar conectadas, pero puede ser también que no, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de frutos, ¿sí? Estamos hablando de este crecimiento que cada cristiano debe tener de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces la Escritura habla de los frutos en términos de calidad espiritual, ¿verdad? La calidad espiritual de cada quien, ¿sí? Como nos describe Gálatas 5, ¿no? El sacrificio por los demás, el ayudar a los necesitados, son expresiones de amor, ¿no es cierto? De humildad, de mansedumbre, ¿no es cierto? Se pueden ver, ¿no? en hermanos que uno dice, bueno, el hermano se enojaba fácil, ahora ya no tanto. Alguna vez se enoja, pero ya no tanto. Está cambiando, está dando fruto, ¿sí? El hermano era muy soberbio, siempre se ponía encima de los demás. Ahora ese hermano es muy humilde, es más humilde. A veces le sale su soberbia, pero ya es más humilde. Está dando frutos, ¿sí? A esos frutos nos referimos, hermanos, a esos frutos nos referimos. Que como les digo, pueden estar conectados con el servicio, conectados con esa devoción fiel que debemos tener. Pueden estar conectados, pero a veces no lo están, ¿sí? Entonces, los rasgos de la semejanza a Cristo son la marca de aquellos por cuales fluye su vida, ¿sí? O sea, el que está permaneciendo en Cristo va a asemejarse cada vez más a Cristo. Eso estamos diciendo, ¿no? Y en relación a la iglesia, el pastor Miguel Núñez decía, la marca de una iglesia sana, no es el número de creyentes que tiene, ni la calidad de su ministerio de alabanza, ¿no? Ni la elocuencia de su pastor o de los que enseñan, ¿sí? Es vidas transformadas, ¿sí? Esos son los frutos, hermanos, vidas transformadas.
Pueden ser pocas vidas, pero se están transformando. Pero algo está ocurriendo en esas vidas. Y esos frutos son los de los que está hablando la palabra. ¿Sí? Además, para los que permanecen en Cristo, en este pasaje está hablando de algunas promesas, ¿no es cierto?, que tienen. Dice, por ejemplo, en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Estas declaraciones nos alegran mucho, ¿no, hermanos? Pidan lo que quieran y les será hecho. Pero fíjense lo que está diciendo, ¿no? Tiene algunas condiciones ahí este versículo. Primero, que es la oración del creyente que Dios va a escuchar, ¿sí? Solo la oración del creyente, del que permanece en Cristo, no la oración de un no creyente, ¿no? Segundo, las palabras de Cristo tienen que permanecer en él. Las palabras de Cristo tienen que permanecer en él. Por lo tanto, no va a pedir nada que esté fuera de la palabra de Dios, ¿sí? No va a pedir para su deleite, sino va a pedir todo lo que esté dentro de la palabra de Dios. Por otra parte, el versículo 8 nos dice que los que llevan fruto van a glorificar al Padre. Entonces, los creyentes, los que permanecemos en Cristo, tenemos el honor, la satisfacción de dar frutos, de glorificar a nuestro Padre, ¿sí? De dar frutos para nuestro Padre. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿Sí? La abundancia de frutos glorifica al Padre, ¿no? Como dice Mateo 5:16, así brille la luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nuestras buenas acciones, el que nosotros demos buenos frutos espirituales, muestran a otros, reflejan a otros a Cristo, ¿sí? Muestran quién es Cristo, el carácter de Cristo. Y por lo tanto nuestro Padre es glorificado a través de nuestra transformación espiritual. Pero la enseñanza también habla de los que no permanecen en Cristo y se secan. ¿Sí? Versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Entonces, la permanencia en Cristo es una prueba de que somos sus discípulos, como acabamos de decir. Y por el contrario, los que no permanecen en Él no son discípulos suyos. ¿Sí? Y hermanos, aquí esto no debe entenderse como que alguien estaría perdiendo su salvación, ¿sí? Que un día estaba conectado a Cristo y ahora ya no lo está, ¿no? La salvación, hermanos, no se pierde, ¿ya? Tampoco estamos hablando de un creyente que no da frutos. No hay tal cosa, hermanos, como estamos viendo. Todo creyente va a dar frutos, ¿sí? Entonces, el que no permanece en Cristo es alguien que en realidad no ha creído, ¿sí? El hecho de que estas ramas no den fruto es una prueba de que son incrédulos, ¿sí? O de que son discípulos falsos, como pasó con Judas en el contexto de este pasaje, ¿sí? Como les decía, que escuchó la palabra, que anduvo con Jesús tanto tiempo, que vio sus milagros, pero no era creyente, ¿sí? Parecía creyente, pero no era. Y en nuestro contexto, tal vez gente que escucha la palabra, que viene a la iglesia, que incluso puede llegar a servir, estar de servicio, que aparenta ser cristiano, pero que nunca tuvo arrepentimiento genuino, ¿sí? Que nunca se arrepintió realmente y puso su fe y su confianza en Jesucristo.
y por lo tanto no hubo un nuevo nacimiento en esa persona. ¿Sí? Y esto puede suceder, hermanos, y la palabra nos habla varias veces de esto. Por ejemplo, como por ejemplo solamente la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, ¿sí? Donde nos habla del trigo que Dios ha sembrado y que el enemigo siembra cizaña, y el trigo y la cizaña crecen juntos. Y cuando los empleados del labrador le dicen, ¿y cortamos entonces la cizaña? Le dicen, no corten ustedes. El día de la cosecha, yo voy a cortar todo y voy a separar el grano a mi granero y el resto al fuego. ¿Sí? O sea, al parecer es una cosa sobre la cual nos advierte la palabra y va a pasar en nuestras iglesias, hermanos. Personas que van a estar presentes en las iglesias, pero que solo Dios, que conoce los corazones y ve los corazones, va a poder reconocerlos. ¿Sí? Y en el contexto inmediato ese es el ejemplo precisamente de Judas, hermanos, ¿no? Cuando Cristo dice, uno de ustedes me va a traicionar, en otro evangelio dice, seré yo, se empiezan a preguntar, no tienen ni idea de quién era. Uno de ustedes me va a traicionar, hasta que Pedro le dice a Juan, ¿no?, que estaba al lado de Jesús, le dice, dile que nos diga quién es. O sea, ellos decían, ¿quién? Todos te hemos seguido, todos hemos caminado contigo, ¿quién te va a traicionar de aquí? No lo reconocen, hermanos, no ven a Judas, no lo ven, ¿verdad? Hasta que Cristo lo identifica y le dice, sal y haz lo que tengas que hacer. Pero los discípulos ni en ese momento se dan cuenta, ni en ese momento. Ellos creían que Judas era creyente, que era salvo igual que ellos. ¿Sí? Entonces, eso puede suceder en las iglesias, hermanos. O sea, no tenemos que venir a una iglesia solo para acercarnos a Dios o por tal vez sentirnos un poco mejor o lavar un poco nuestra conciencia o tal vez reflexionar un poco. Tenemos que venir a acercarnos a Cristo para que Cristo sea nuestro Señor. Tenemos que venir en arrepentimiento y entregar nuestra vida a Cristo. Ese es el verdadero creyente. ¿Sí? Y como consecuencia seguramente después vamos a venir más a la iglesia, más días, más veces, vamos a estar en servicio, etcétera, hermanos. Pero lo central es esto. ¿Sí? Lo central es esto. Debemos arrepentirnos y creer. Y el versículo concluye indicando que los sarmientos que no dan fruto van a ser cortados y echados al fuego. Eso es una clara referencia al infierno, hermanos, ¿sí? Es una clara referencia al infierno. La rama, el pámpano, el sarmiento que no da fruto es porque no está conectado con Cristo y no es un verdadero creyente. Por lo tanto, será echado al fuego. ¿Sí? Para Dios solo hay dos grupos de personas, hermanos, los que creen y los que no creen. ¿Sí? Solo hay esa división. Solo hace esa distinción entre nosotros los humanos, nuestro Señor, ¿sí? No hay distinción de raza, de color, de tamaño, de ningún tipo. Solamente hay una distinción. Los que creen y los que no creen. Los que tienen por padre a Dios y los que tienen por padre al diablo. Esa es la única distinción que hace. Entonces, hermanos, el acercarse a la iglesia y estar cerca de cristianos no es suficiente para ser un creyente. ¿Sí? Debemos realmente arrepentirnos, mirarnos a nosotros mismos, arrepentirnos de quienes somos y creer y entregar nuestra vida a Dios. ¿Sí? Para terminar, hermanos, creo que esta enseñanza nos invita a reconocer nuestra incapacidad de producir frutos que glorifiquen a Dios. ¿Sí?
Entonces, si queremos dar frutos, hermanos, si queremos dar frutos, no vamos a hacerlo por nuestros medios. Tenemos que permanecer en Cristo, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la transformación espiritual que se requiere para que seamos fructíferos, para que demos buen fruto. No hay otra forma. Solo a través de Cristo, solo permaneciendo en Cristo, solo permaneciendo en su palabra. ¿Sí? Por otra parte, hermanos, Dios quiere que demos buenos frutos, ¿sí? Esa es su intención. Por lo tanto, va a limpiarnos, ¿sí? Va a quitarnos todas las cosas que perjudican. Va a limpiarnos de pecados, de costumbres, de cosas que están molestando nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Lo hace a través de la palabra, pero también lo puede hacer a través de pruebas, hermanos. Puede enviarnos pruebas para que nosotros nos deshagamos de eso de ese peso extra que llevamos, ¿no? De eso que está quitando a nuestras vidas. Nos deshagamos de ese pecado, nos deshagamos de esa mala costumbre, ¿sí? Y crezcamos y demos fruto, ¿sí? Y hermanos, para los que nos escuchan, tanto por las redes como tal vez aquí, y no son creyentes, ¿no? Y tienen duda o tienen dudas acerca de su fe. Como acabo de decir, debemos arrepentirnos y creer en Jesucristo. Y es solo a través de eso que vamos a poder entrar en comunión con Él, entrar en comunión con Cristo, ¿sí? Es a través del arrepentirnos y creer que Dios nos puede injertar en esa vid verdadera, ¿no es cierto? Solo a través de Cristo vamos a poder ser salvos.